Bienvenidos a Auténticas, un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia, después de una apasionante vida docente. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio tan especial de Navidad, que es el cuarto de la tercera temporada. Hoy nos adentramos en un tema tan navideño como sorprendente: Jesús el influencer. Y en estas fechas en que las luces brillan, las familias se reúnen y el corazón se abre un poquitito más, pues queremos mirar a Jesús desde una perspectiva diferente. No solo como la figura que es, espiritual e histórica, sino como alguien que, sin tener redes sociales ni tampoco pantallas, transformó, esa es la palabra, el mundo con un mensaje que sigue viral hoy, 2000 años después. Vamos a ver, el tema es un tema que para nosotros es un tema muy candente, muy actual. Entonces, porque nos trae hoy la figura de Jesús como influencer original. Creo que los oyentes se estarán preguntando, ¿quién es el crack que tenemos hoy con nosotros? Porque es verdad que no todos los días se entrevista a un joven jesuita, ¿verdad? Efectivamente, no somos tantos. A ver, Óscar, cuéntanos, ¿quién eres tú y cómo te presentas a alguien que no tiene ni idea de quién es un jesuita? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Óscar Cala, soy oriundo de San Fernando, antiguo alumno de la Compañía de María, cuya fiesta, curiosamente, hoy celebramos, y jesuita desde hace 13 años, septiembre de 2012, entré, y sacerdote desde hace 4 meses. ¿Qué es un jesuita? Para quien no lo sepa, pues, claro, sin conocer la terminología sería complicado. Pues digamos que es, en mi caso, es un sacerdote, un cura, que quiere vivir según el tipo de vida religiosa, es decir, vida comunitaria, vida conformada por los votos de pobreza, castidad y obediencia. Particularmente como jesuita, pues yo creo que todos nos entendemos como hombres destinados, hombres en misión, con una formación bastante larga. Yo desde que entré en la compañía hasta todavía hoy sigo en formación. Y nos caracteriza mucho la espiritualidad, que es decir, el modo en el que los jesuitas tenemos de entender a Dios, al ser humano, al mundo y a la Iglesia. Uy, a mí eso me suena como un camino fascinante, eso de conocer al Dios, al mundo, a la Iglesia. Pero claro, muchos pensarían que la vida religiosa es una cosa como del pasado, ¿no? Pero tú te vemos tan joven, y con tu móvil, y con tus redes, y de repente decides ser jesuita. Es una decisión muy grande. Y si eres un joven de hoy, ¿cómo decides convertirte en jesuita ahora, en el siglo XXI? ¿Qué te hizo decir, esto es lo mío? Bueno, en mi caso el ahora fue hace pues más de una década. Han cambiado los tiempos, no sé si tanto, pero yo diría que el proceso fue, primero fue un proceso, no fue un momento, fue una serie de momentos que al trazarlos, al unirlos con una línea, vi de fondo como una dirección hacia la llamada a la vida religiosa en la compañía de Jesús. Yo diría, por resumirlo mucho, que fue un camino de búsqueda. Pues yo cuando acabé el colegio allí en San Fernando, me fui a Madrid a la universidad. Creía que estaba cumpliendo mi sueño desde hacía bastantes años, porque yo era una persona así como muy cuadriculada, con las ideas muy claras, y decidí la carrera con 15 años. Y sin embargo, cuando con 18 llegué a la universidad, lo que me di cuenta es que aquello no me terminaba de llenar. Entonces empecé un proceso de búsqueda bastante amplio, desde decidir cambiar la carrera hasta, bueno, poco a poco de ir descubriendo que lo que en el fondo a mí me faltaba en Madrid era una vida de fe que yo había cultivado en San Fernando durante bastantes años. Y bueno, pues dije, oye, porque claro, importante, cuando yo di el salto a la universidad, pues bueno, dejé mis grupos, dejé incluso de ir a misa, dejé bastante olvidada la fe. Y claro, hay un momento en el que lo que ha sido importante en la vida, pues sale a relucir como que falta, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, pues me puse en búsqueda, busqué un grupo de jóvenes católicos allí en Madrid, a partir de ahí conocí a los jesuitas, decidí cambiar la residencia universitaria en la que vivía. Gracias al grupo de universitarios hice por primera vez el retiro de ejercicios espirituales, que para mí fue pues un cambio muy grande. Luego también muy importante el ir cultivando la dimensión social de servicio a través de campos de trabajo que yo había hecho con la Compañía de María antes, pero luego buscando también algún voluntariado en Madrid, voluntariado internacional que hice de primero a segundo de carrera. Bueno, como pequeños fogonazos que hubo un momento a final de segundo de carrera donde yo me di cuenta que todo aquello tenía un significado quizás mayor del que yo me podía imaginar, y gracias a un empujoncito que fue durante o con ocasión de la JMJ 2011 en Madrid, me di cuenta que ahí había mucho tomate que yo necesitaba digerir y buscar ayuda para digerirlo. De ahí vino el buscar a un jesuita para hacer un acompañamiento, y en cuestión de, la verdad, bastante pocos meses, de septiembre a diciembre de mi tercero de carrera, aquello salió pues con mucha fuerza y con relativa claridad. Y de ahí vino el pedir entrar en la Compañía de Jesús. Un proceso que, no acaba ahí, sino hasta hoy. Bueno, entramos en materia. Nuestro programa se llama Jesús el Influencer y sé que es una comparación un poco atrevida, pero la palabra influencia es clave en ambas historias, en el cristianismo y en las redes. Cuando escuchas ese título, ¿qué te hace pensar esta comparación? ¿De verdad crees que Jesús fue el primer influencer de la historia? ¿Se parece en algo su labor a la de un creador de contenido? Mira, buena pregunta, porque además es algo que he ido escuchando a lo largo del, no sé, como en los últimos tiempos. Claro, en función a lo que tenemos hoy por influencer, claro, si vemos los perfiles de influencers hoy en día, yo diría que no. ¿Por qué? Que no a ser el primero o el más importante. Porque díganme que no ha influido en la cultura y en el pensamiento, por ejemplo, los filósofos griegos. O no han influido en la historia reyes, políticos, científicos, artistas. Entonces, en ese sentido de un personaje carismático que influye notablemente en la cultura, hay más. Pero claro, la influencia de Jesús de Nazaret yo creo que es que sale de los esquemas de la imagen del influencer que nosotros tenemos hoy en la cabeza. Radicalmente, ¿no? Porque claro, la influencia de Jesús no viene de un modo de ganarse la vida. No fue su profesión como podría ser la de creadores de contenido hoy en día, que es el modo que ellos tienen de ganarse la vida. Es que fue su vida, ¿no? Un influencer hoy en día comparte una parte de su vida, o comparte un producto, o lo que sea. Jesús comparte su vida, con la particularidad de que lo que comparte no es, entre comillas, suyo, porque Jesús es el que nos muestra el rostro verdadero del Padre. O sea, que encima comparte un mensaje que no es suyo, me atrevería a decir, ¿no? Claro, entonces, a esa pregunta, sí y no. Sí y no. Evidentemente la influencia que ha tenido Jesús, ya simplemente en el plano cultural, histórico, pero ya más allá, en el plano teológico, es totalmente incomparable, ¿no? Jesús cambia vidas, cambió y cambia, los influencers no. Tienes toda la razón. Si le abrimos la cuenta, ya puesto a imaginar, ¿cuál sería el feed de Jesús de Nazaret? ¿Fotos de platos de pescado, stories de boda donde se hace magia, o unos reels caminando sobre el agua? A ver, vamos a pensarlo. Si Jesús tuviera una cuenta de Instagram o de TikTok, ¿qué tipo de cosas crees que publicaría o grabaría? ¿A qué tipo de gente seguiría? Pues, buena pregunta. Yo creo que tendría un feed bastante variado. Eso lo primero. Porque Jesús se juntó con todo tipo de gente. Desde la clase más alta, Jesús iba a comer a casa incluso de fariseos, gente notable en su época, hasta fotos pues de marginados, enfermos, descartados de la sociedad, ¿no? Pecadores públicos. O sea, que tendría un perfil muy, muy variado, un feed muy variado. Luego yo creo, quizá esto por un poco, no sé si de formación profesional o sensibilidad personal, tendría que ser un feed
muy bonito. O sea, la belleza tendría que estar muy presente. Y no una belleza como quien hace fotografías a un restaurante o a una casa donde todo es como magnífico. Sí, yo creo que tendría la capacidad de mostrar la belleza de la realidad cotidiana tal y como es. Que yo creo que eso es un arte, ¿no? Como los buenos fotógrafos, que son los capaces de, en medio de la realidad, en medio de la calle, ver aquello que nadie más ve. Y te habla de una realidad que aparentemente no se ve, ¿no? Yo creo que Jesús tendría esa capacidad y lo mostraría en su contenido. Y luego no muchos selfies. Si sale él, saldría con más gente. O en todo caso serían fotos de él. Si saliera solo en alguna foto, sería una foto sacada por alguien. Por algún compañero evangelista, por algún curioso. Pero no me lo imagino como tomándose él selfies. Sí. Y sí, porque al final un poco lo que decía antes, Jesús no se caracterizó por vender su producto, sino que él hablaba de Dios. Y era hablando de Dios como él hablaba de sí mismo. La verdad es que hay una diferencia fundamental. El influencer busca seguidores en las redes. Jesús simplemente decía, sígueme. Parece lo mismo, pero intuimos que es muy distinto. Ahí está la clave. ¿En qué se diferencian estas dos formas de influir en la gente? ¿Qué implicaba ese sígueme de Jesús que no implica un follow de hoy? Bueno, es otra categoría, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un influencer o en general personas en redes que tenemos seguidores, followers, eso es un clic. Eso es un clic. Ya está. Lo que te hace follower es un clic, un me gusta. Lo que te hace seguidor de Jesús es el seguimiento, que eso es en sí una categoría. De hecho, cuando uno estudia cristología, el seguimiento es un tema en sí mismo. Es decir, la relación que establece la gente que conoce a Jesús con él, ya sea por resultado de un encuentro o de una llamada, como hace con los discípulos, el vínculo que se genera es totalmente distinto. Yo sigo a mucha gente. No es que sea muy activo en redes, pero sigo a bastante gente. Pero claro, yo por alguien a quien yo siga, por muy influencer que sea, yo no me planteo mi modo de vivir. Yo no me reparto el tiempo. Yo no me planteo las opciones vitales más importantes, si me caso o si no me caso. Quizás lo que compro, lo que deja de comprar, quizás. Pero cuestiones de fondo, no. Yo, alguien a quien yo siga en redes no me polariza de esa manera. Sin embargo, por Jesús uno cambia la vida. Y yo creo que ahí está la gran diferencia entre el seguimiento que nosotros hacemos de Jesús y cómo nosotros follow a los influencers o personas en redes, ¿no? Al final es cuán de profundo nos vincula a la persona. Bueno, nosotros lo tenemos claro porque nosotros vemos en el camino del encuentro de Jesús una transformación personal muy grande. Esa es la diferencia, es una transformación como persona. Estáis escuchando en esta Navidad Pensamos en el botiquillo auténticas. que se hace viral hoy, ¿no? Muchas veces, pues como decías antes, el drama, la indignación o la emotividad, o si el mensaje de Jesús se lanzara hoy, ¿qué explotaría en las redes? ¿Qué Claro. mensaje de Jesús crees tú que se harían virales hoy en día? ¿Sería el amor? ¿O la autenticidad? ¿La rebeldía? ¿O qué más se te ocurre que pudiera ser? Claro, esa pregunta, dentro del marco de las redes hoy en día, la respuesta la tiene un algoritmo. Pues sí, tienes toda la razón. Que por otro lado, No hay el que complicarse algoritmo tanto. está programado por una inteligencia humana, que es la que da origen luego a la inteligencia Sí. artificial. Por supuesto. Pero al final no dejaría de ser un algoritmo. Y viendo qué es lo que los algoritmos hoy en día ponen de relieve o fomentan que se hagan virales, pues lo primero que se me ocurre es que, viendo también la vida de Jesús, pues serían las confrontaciones, como muy directas, que él tiene. Pensemos con el pasaje en el templo, de Jesús en el templo,
con los cambistas y todo esto, que aquello fue Ujú. pues un ataque directo, no tanto a los cambistas, no tanto a un sistema económico, sino a algo mucho más profundo, que es la comprensión del culto en el judaísmo en aquel momento y a cómo se concebía, pues sí, tanto el ritual como el templo. Claro, eso sería muy... Yo creo que con mucha facilidad saldría a flote, ¿no? Los cruces con los fariseos, donde ahí Jesús no se No partía no pera. No parte pera, No, ¿verdad? No se cortaba ahí nada. nada. cortaba, ¿no? En general, yo no diría ya solo con los fariseos, sino en general con la dureza de corazón, que es al final lo que representan esos fariseos, ¿no? O la reinterpretación del sábado, que al final es una subversión de tradiciones muy asentadas en su cultura. Eso, si trasladáramos lo que aquello significaba hoy en día, yo creo que saldría, ¿no? Quizás también saldría algunos seguimientos muy llamativos. Y pienso, por el contexto español y lo reciente, a cuando Pablo Garna anunció que entraba en el seminario, ¿no? Eso Uf, fue, la que se lió en las redes, Se por Dios. lió, por claro, Dios. Es pues sí, verdad, pues un ¿verdad? personaje público que además llama la Era atención, que modelo, hace un contenido todo. bueno, pues de repente, ¡pum! Pues Jesús tuvo también llamamientos de ese tipo. Bueno, sí, tuvo también, sigue teniendo, ¿no? Pero en su tiempo tuvo, y yo creo que esto también saldría, ¿no? Y quizás, esto me lo tendría que replantear un poco más, contenido como las bienaventuranzas. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que mucho sucedáneo de la psicología y de frases buenas y de buenismo espiritual y emocional tiene mucha salida en redes, ¿no? Entonces, claro, quizás sería una pena, pero parte del contenido de Jesús podría incluso perderse por entenderlo como algo muy plof, cuando en realidad es una cosa bien profunda y radical, ¿no? Sí. Sí, en las redes todo pasa muy rápido. Muy rápido. Y Jesús es más, no tiene nada Es que más ver con profundo, eso, no tiene mucho nada más que ver con profundo, eso. claro que sí. No, no todo es amor y like. Todo influencer o figura pública tiene haters. Y Jesús ni lo cuento. Los líderes de su tiempo, el establishment, no estaban muy contentos con sus publicaciones ni sus stories en la sinagoga. Pregunta, ¿qué te voy a hacer? ¿Qué tipo de hater que lo odiaba, lo criticaba, tuvo Jesús? Y si Jesús estuviera hoy en redes, ¿cómo cree que respondería al odio, a los comentarios negativos? Tendría el mismo, yo creo que tendría el mismo tipo de haters que tuvo antes que los que tendría ahora. Porque todo el mundo, todos los followers al final pueden convertirse en haters. De hecho, cuando vemos la vida de Jesús, los que el domingo de Ramos estaban Es verdad. pujando, alabando y Toreando, ¿no? cantando Osana, Osana, luego pocos días después no quedaba ni rastro, ¿no? Y eso pasa. Pasa con famosos hoy en día, de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que sería susceptible de que todos pudiéramos ser sus haters. Porque al final, uno de las consecuencias del mensaje de Jesús es que te cuestiona. Cuestiona el tipo de vida que uno lleva, sea cual sea. Y no porque esté mal, sino porque al final vivir la fe y la relación con Jesús es vivir un poco en la tensión del seguimiento, de algo que no acaba, de que nos mantiene en movimiento, y por lo tanto la pregunta tiene que estar siempre en el horizonte, ¿no? En terminología de la espiritualidad ignaciana, el magis, el más, el ir siempre a por más, que no necesariamente tiene que ser lo mejor en clave mundana. Claro, eso cuando alguien nos lo manda, nos lo pregunta, puede incomodar. Y eso, pues no gusta. Entonces yo creo que todos podríamos ser susceptibles de ser los haters de Jesús tan tranquilamente. Pienso en Rosalía. Gran alabada hasta que de repente, la gente le está alabando demasiado. Bueno, pues los mismos medios que hacía X tiempo estaban alabando a Rosalía, pues no, es que en realidad está haciendo solo marketing. Y 2 días antes dijiste lo maravillosa que era. Pues sí, Así tienes es. razón. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, Óscar, y hablemos de los jóvenes de hoy.
Es curioso, hay estudios que dicen que los chicos y las chicas tienen una sed enorme, que se sienten vacíos, quieren algo más algo más, de lo más espiritual, de encontrar un sentido profundo, pero al mismo tiempo le están dando la espalda a la iglesia, a la religión organizada. Hay estudios incluso que dicen que a los jóvenes les interesa lo espiritual. Verás tú, en ese sentido, pensar en el alma, en el sentido de la vida, pero no siempre la religión organizada, que sería la iglesia para nosotros. ¿Tú cómo interpretas esto? O sea, yo creo que hay como dos frentes. O sea, por un lado, lo institucional, como lo religioso más formal, ¿no? O sea, yo creo que en España hemos pasado de el movimiento anti, o sea, de lo antirreligioso y concretamente lo anticatólico, a simplemente ya pues una incultura que ha llevado a la indiferencia. Eso tiene una parte negativa, porque una consecuencia negativa que sería que se nos desconoce, pero por otro lado tiene una gran potencialidad, que es la limpieza de los prejuicios. O sea, todo el movimiento antes que a lo mejor teníamos hace unas décadas, claro, al final es una aproximación también cargada de prejuicio, ¿no? En el momento que tú quitas eso, bueno, pues los jóvenes, ¿esto qué es, no? Entonces, por un lado, sería como ese frente respecto a lo institucional. Pero claro, queda algo más nuclear, que es lo religioso o lo espiritual. Claro, es que eso es inevitable. O sea, el ser humano es un ser espiritual por constitución. Sí, Básicamente porque somos seres conscientes y libres. Entonces, esto nos hace pensar en lo que está más allá de nuestros propios límites. Y esa pregunta, ya sea desde el plano antropológico o religioso, te conduce a la pregunta por el más allá. O sea, lo espiritual, lo trascendente, por ir de lo más general a lo más concreto, nos constituye humanamente, antropológicamente. Entonces, claro, los jóvenes no son tontos. No. Son otras cosas, pero no son tontos. Entonces, la pregunta, de verdad. claro, la pregunta por ¿y todo esto qué? Tiene que surgir en algún momento. Y especialmente yo creo que entre esas edades claves, entre final de la adolescencia, comienzo de la vida adulta, no sé, de los 16 a los 20 y tantos, que cada vez se van alargando más, eso está ahí. Eso está ahí, ¿no? Claro, si ponemos este mismo argumento desde una óptica más religiosa, claro, si el ser humano es un ser creado, necesariamente tiene la huella del creador, como la obra de arte tiene la huella del artista. Entonces, claro, el sello de Dios, la huella de Dios en nosotros, como la mano del alfarero en su obra, está ahí. Entonces no lo podemos negar. Y sí, entonces yo creo que eso es lo que aparece. Entonces, una cosa que siempre ha estado, más quitarle unos prejuicios. Combinación muy buena, creo. Pues sí. Cuando los jóvenes buscan a Dios hoy, ¿qué están buscando en realidad? ¿Un refugio? ¿Un lugar seguro? ¿Un sentido? ¿Saber por qué vivimos o para qué vivimos? ¿Sentirse parte de una comunidad o encontrar su propia identidad? ¿O por qué no todas a la vez? Esta fue una pregunta tipo test y la última, ¿no? Todas las anteriores. Pues yo creo que sí. Bueno, primero porque no existen motivaciones puras y totalmente separadas y ya está, ¿no? Sino que está todo ahí. O sea, somos una maraña de sentimientos, emociones, necesidades, emociones espirituales que, bueno, pues sí, hay una necesidad de pertenencia, y yo creo que en el caso de los jóvenes actualmente, el tema de la identidad está muy presente, y de hecho, esa sería la que, yo creo que esa sería la que destaco, porque es distinto el proceso creo yo, de descubrimiento y construcción de la propia identidad hoy en día. Creo que es más complicada que en nuestros tiempos, hace unos años. Primero porque hoy lo socialmente aceptado es mucho más amplio que hace unas décadas. Totalmente. O sea, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mis padres
Claro, el objetivo, el horizonte vital que nos presentaban a mi hermano y a mí era un buen trabajo, a ser posible funcionario, porque eso te da ciertas ventajas en cuanto a estabilidad, y ya está, te casas, tienes tu familia, pim pam pum. Claro, hoy en día eso, bueno, si eso ya a mí me empezaba a resquebrajar un poco, eso hoy en día no, pues ya está, cada vez tiene menos presencia, menos protagonismo, ¿no? Hay mucha más diversidad, más aceptada, y claro, eso provoca en el joven como más preguntas. ¿Hacia dónde voy yo? ¿No? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Cuáles son las expectativas? Porque también hay que lidiar con esto, ¿no? Luego otro segundo factor para mí es la pérdida de los grandes relatos, ¿no? Eso es un tema que también se ha ido estudiando en los últimos años. Ya sea la pérdida del modelo tradicional de familia, por ejemplo, ya sea la pérdida del peso de la cultura, de la tradición, de la religión, donde, bueno, al final son grandes relatos, ¿no? Que tienen unas historias pasadas, tienen unos personajes, tienen una serie de valores, tienen una serie de horizontes, de ideales. Todo eso, como todo vale, se ha perdido, o se está perdiendo. Pero claro, eso al final, al ser humano que se forma y crece por educación y por tanto mirando a referentes, se pierde. Entonces, claro, eso hace más urgente la necesidad de responder a la pregunta ¿quién soy yo? Identidad. Y luego, yo creo que también esto conecta mucho por esa búsqueda de lo religioso, lo espiritual, porque yo creo que hay una tendencia también muy innata a vivir unificado e integrado interiormente, en un mundo que paradójicamente nos invita a la fragmentación, ¿no? Al estar aquí y luego estar aquí, y entre esto y esto no hay nada absolutamente que ver. Yo soy una persona en casa, yo soy una persona en el colegio, en el trabajo, yo soy una persona por la noche, yo soy una persona tal. Y entre todos estos roles no hay un hilo conductor. Eso al final es vivir fragmentado. Y yo creo que en algún momento de la vida, o en varios momentos de la vida, el ser humano necesita construir su propio relato. Y claro, la religión es el gran relato. El gran relato. Y no utilizo relato como se utiliza relato hoy en la prensa. No. Sino relato como la capacidad de contar la verdad. Y eso yo creo que es la gran diferencia con cómo se utiliza hoy relato en la prensa, por ejemplo, en la política, sino la verdad de tu vida. Y claro, Jesús de Nazaret, conocer a Jesús de Nazaret te permite conocer tu propia verdad. Porque cuanto más conocemos a Dios, más conocemos al ser humano y por lo tanto a nosotros mismos. E incluso me atrevería a decir que y viceversa. Cuanto más uno se conoce, más conoce a Dios. Porque conoce cómo Dios actúa dentro de ti. Y esto, nada más que la religión lo puede dar. Y ya si pensando en la religión católica, pues claro, tenemos la persona que nos promete eso. Sí, aunque algunas veces la Iglesia aparece como algo peyorativo para los jóvenes. Sí. Entonces esto es como un desafío de comunicación. ¿Cómo hablamos nosotros de fe y de espiritualidad para que no suene como un disco rayado, como algo viejísimo o peor, como si fuera una bronca? Si queremos hablar de fe, que queremos, ¿cómo no lo hacemos para no parecer que estamos pasados de moda? O si solamente esto es dar sermones o regañar a la gente por cómo vive, que todo eso es lo que suena muchas veces en la iglesia, la verdad. Es muy complicado, ¿en Óscar? Sí. No, por eso la comunicación y comunicación incluye mensaje, canal, códigos. Uy, eso lo sabemos las de lengua, somos de lengua. Lo sabemos todo Efectivamente. de la comunicación. Todo eso es fundamental, ¿no? Entonces, así como el gran eslogan o el gran titular, que para mí, o el gran resumen sería compartir con autenticidad, o sea, desde la verdad y la vida, porque eso, y mirando el ejemplo que nos dan las redes sociales, es lo que más engancha. ¿Cuántos influencers, creadores de contenido, cuando tú analizas lo que hace, dices, pero qué está haciendo? O sea, ¿qué me vende? No me está vendiendo nada. Simplemente está compartiendo su vida tal y como es. Fin. Y eso es súper atractivo. Y yo creo que si conseguimos
que en la iglesia, que yo creo que se está haciendo poco a poco, ¿no? El modo de comunicar sea desde la autenticidad, desde la verdad y desde la vida, ¿no? El compartir con el mundo la transformación que creer en Jesucristo lleva. Y ya está. O sea, luego ya como cada uno lo haga, pues eso ya será como una segunda parte, ¿no? Pero que el pronto sea con autenticidad, ¿no? Con la sencillez de la verdad de la vida, ¿no? Sí, que de hecho cuando vemos a influencers católicos, muchos de ellos lo que vemos es esto, ¿no? Es una manera de compartir su vida de fe pues con muchísima naturalidad. Como quien comparte, yo qué sé, pues influencers de bebé, ahora que tengo un montón de amigos teniendo hijos y todos siguen a no sé quién y no sé cuántos, pues ya está, comparten su paternidad o su maternidad con naturalidad, yo qué sé, cada uno en el mundo que le llame la atención, ¿no? Pero que al final es la autenticidad lo que más llama, ¿no? Y luego yo creo que la belleza, el cómo nosotros lo hacemos, también es muy importante. Y en eso yo creo que la Iglesia ha tenido, por lo menos la Iglesia en España, ha tenido una época de bastante descuido, y que gracias a Dios, yo diría en los últimos 10 años, menos de 10 años, ha habido una recuperación por la sensibilidad estética y por la belleza dentro de la fe, que nos ayuda a vivir, yo creo, de una manera más profunda dimensiones fundamentales de la fe. El misterio, por ejemplo, ¿no? O sea, el misterio en la liturgia se vive cuando se cuida más. Cuando celebramos la misa, por ejemplo, como quien pone la mesa de un martes a la hora de comer rápidamente, pues dices, esto es totalmente... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Sin embargo, el cuidar las cosas nos ayuda a poner el foco más en el misterio que estamos celebrando. Y eso en un mundo donde todo es cada vez más explícito, en todos los sentidos, recuperar la dimensión del misterio y de la celebración cuidada me parece maravilloso y muy necesario, y se va haciendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, todavía hay trabajo por hacer. Pues sí, ya hay trabajo. Estáis escuchando En esta Navidad, Auténticas. auténticas. Verá, vamos a la práctica. Hablando de cultura pop y de lo que hoy en día influye de verdad a los jóvenes, tenemos el ejemplo de Rosalía, que es una superestrella global. En su proyecto Look, ella no tiene miedo a meter el arte, la espiritualidad, incluso símbolos religiosos. Rosalía, con su trabajo Look, ha mezclado el arte, la espiritualidad, los símbolos religiosos, y ahora yo te pregunto, después de decirlo 2 veces porque es que ha sido muy llamativo, ¿crees que ella está ayudando a que los jóvenes vean y entiendan las nuevas cosas sagradas que quizá habían olvidado o veían con prejuicio? Pues tengo mis reticencias. La verdad es que o sea, pensando sobre esto, y eso que he escuchado el disco, o sea, yo no sé cuántas veces, cosa que en mí es muy raro. Yo no escuchaba un disco, yo qué sé, desde La Oreja de Van Gogh antes de la primera separación, con eso os digo todo. Entero. Y yo escuché el disco al día siguiente de que saliera, a las 7 de la mañana, cuando me fui a hacer deporte. Lo escuché entero. O sea que, y lo he vuelto a escuchar bastante, ¿no? Y he escuchado bastantes entrevistas de ella, algunos análisis, tanto de prensa como un teólogo, tal, cosas muy interesantes. Pero, ¿ayuda a ver las cosas sagradas sin prejuicio? O sea, por un lado, bueno, ya veis que este es un poco mi estilo, ¿no? Responder desde muchos puntos de vista. Me parece muy bien. Muy bien, muy lógico. Sí. O sea, yo creo que por un lado sí que ayuda a quitar prejuicios sobre lo sagrado, lo divino, lo espiritual, porque lo aterriza muchísimo. Lo aterriza muchísimo. En el suelo. Sí, lo aterriza, ¿no? Y luego no duda en mezclar absolutamente todo, ¿no? Tiene una canción, Dios es un stalker. Sí, esa me gusta a mí, sí. Esa es muy chula. Claro, yo no sé qué interpretación está debajo, ¿no? Pero sí, como yo pienso,
la voz que canta asume ser la voz de Dios, pensar en un Dios que te habla de esa manera es muy rompedor, ¿no? Entonces, claro, eso ayuda en un mundo, en una sociedad, pues eso, pues con ciertos prejuicios o ya con indiferencia, a decir, Dios nos habla con un idioma que nosotros entendemos, que es mi propio idioma. Que eso ha sido así siempre, pero bueno, si en algún momento lo hemos olvidado, Rosalía nos ayuda a recordarlo, ¿no? Pero claro, tú me preguntabas las cosas sagradas. Eso ya implica como una cierta elaboración, ¿no? Entonces, ya mi respuesta ahí cambia. Porque yo creo que Rosalía se declara abiertamente espiritual, trascendente, no sé si religiosa, porque ya, claro, ya es distinto. Y no sé si católica. Evidentemente, por tradición sí, por su abuela, donde habla del Padre Nuestro, tal, o sea, lo tiene cerca. Pero de ahí, y luego ha profundizado mucho en la mística católica, especialmente femenina. O sea que, incluso a nivel intelectual, cultural, etcétera, etcétera, está presente. Ahora bien, como práctica religiosa católica, no lo sé. Y yo creo que esta sería la cara B de este trabajo, que correría el riesgo de decir todo es lo mismo, hablar de Dios sin hablar de Jesús es lo mismo, es lo mismo un Dios de un tipo que un Dios trinitario como el nuestro, y claro, ahí no todo es lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que también las cosas cumplen su función. Rosalía no es una cantante católica que esté haciendo un disco católico, por lo tanto, bienvenido sea todo lo que nos ayude a todos los demás para encontrarnos con el misterio, al fin y al cabo, ¿no? No se le pueden pedir peras a los números, no se le puede pedir a ella que sea, yo qué sé, Hakuna. Pues no, tiene distintos objetivos, distintos estilos, distintas creencias, fin. Pero yo creo que esa es una de las virtualidades del arte, que independientemente de la confesión o la intención del artista, el arte en sí mismo es un canal de comunicación y de por acceso sí mismo, que es la belleza. Sí, a mí lo que me plantea la duda es que es verdad, y yo creo que estoy convencida, de que a veces una canción de Rosalía pues llega mucho más a un joven que una homilía. Sí, vamos. Yo que me una emocionaba. charla, una catequesis. Entonces, una cantante pop puede transmitir mensajes importantes sobre la vida o la fe mejor que un sermón, ¿no? Hoy es ¿Qué tiene bien. la cultura pop que la hace tan potente? ¿Cómo? ¿Qué tiene la cultura ¿Qué pop? tiene la cultura pop que la hace tan potente? Yo creo que un poco lo que decíamos antes de que de repente cruza registros que estaban que iban en paralelo y que por lo tanto nunca podían tocarse, ¿no? La cultura pop y hablar de Dios parecían cosas irreconciliables y ahora de repente pues se cruza, ¿no? Y me viene a la cabeza, por ejemplo, un compañero jesuita destinado aquí en Nueva York que es artista. Bueno, a todo esto vamos a decir dónde es que tú estás. estás en Boston, ¿no? ¿Dónde estás? Estoy en Boston Muy ahora. bien, Sí. esto no lo he dicho. Que no estás en tu casa aquí en San Fernando. Me siento muy vinculado a San Fernando, pero yo vivo ahora en Boston, llevo en Estados Unidos 1 año y medio. Vale. Y primero estuve viviendo en 6 meses en Nueva York y desde enero de este año 2025 estoy aquí en Boston. Pues en Nueva York conocí a un jesuita de mi quinta, trabaja en un cole, pero es artista. El tío pinta. Bueno, me encanta, porque mezcla la estética de Andy Warhol con la iconografía bizantina clásica. Eso lo quiero ver yo quiero ver yo. Quiere verlo. Luego mando su Instagram, es espectacular, espectacular. Entonces él tiene iconos que además Inri, el modo de hacer los iconos no es, o sea, no simplemente utiliza la técnica de Andy Warhol, sino que la iconografía son campañas publicitarias estadounidenses de los años 60. Entonces, por ejemplo, tiene una Sagrada Familia, que es una de mis obras favoritas suyas, que es un anuncio
de brillo, de un estropajo, que la marca se llama Brillo. Entonces, imaginad un icono tipo bizantino, todo dorado, con la imagen de un matrimonio americano años 60, en el medio la mujer con una cajita que pone brillo y una corona, una aureola, la mujer con aureola, el hombre con aureola, y todo con la estética de Andy Warhol, con los puntitos, los colores y tal y cual. Espectacular. Claro, el brillo, lo que reluce es Jesucristo. Claro. En medio del padre y de la madre, de una sagrada familia, pues de los años 60, pintada en 2025, haciendo alusión a hace más de 2000 años. Claro, eso para mí es el icono, nunca mejor dicho, de cómo la cultura pop puede transmitir nuestra fe perfectamente y provocar un encuentro con Dios. Muy bien, pues vamos. Nick Lipper se llama. Ya me pasaré el contacto. Nos tienes que pasar el Instagram. El Instagram de muchacho, que lo sepas. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y como a él se me ocurren otros tantos, ¿no? Pero bueno, porque lo he visto hace poco. Vamos a ver, Óscar, ¿piensas que la música, que ya hemos hablado que sí, o por ejemplo el cine, también son una nueva manera, un nuevo idioma para hablar de Dios? ¿La Iglesia debería traducir su mensaje a este idioma? Pues sí, sí. Y yo creo que, o sea, se está bien, claro, ya no sé si tanto desde la Iglesia, eso, porque pienso en el disco de Rosalía, Los Domingos, que ha salido hace poco. De la película de los Claro, domingos. yo esa no la he visto, me han hablado muy bien, entonces no he visto muy bien ni quién la hace ni tal. Entonces yo no sé si hay alguien religioso detrás. Pero bueno, pienso en otra como fue La Llamada, También. el musical de los Javis hace, pues eso sería 2018, 19, estaba yo todavía en ICADE. Ahí, o sea, no son unos curas precisamente los que hicieron aquello. Me pareció espectacular. O sea, espectacular. Además, yo daba la casualidad que yo estaba en clase con la hermana de uno de los Javis. Y se lo dije, digo, Sara, me parece increíble cómo han sido capaces de captar momentos muy íntimos de la vocación religiosa y ponerlos ahí, en la gran pantalla. O sea, chapó. Entonces, tenemos ejemplos de que se puede hacer, ¿no? De que es capaz. Claro, la pregunta, tú me preguntas, la Iglesia. Tenemos por lo menos ejemplos de que es posible traducir y compartir el mensaje del Evangelio desde muchos registros e idiomas, ¿no? Y luego ya, particularmente la Iglesia, yo creo que lo intenta y es capaz, ¿no? De hecho, el mismo Jesús manejaba todos los registros. O sea, claro, nosotros vemos que él conocía y controlaba perfectamente, primero, la tradición de su pueblo, eso por supuesto, tenía un manejo de la ley, de la Torá, o sea, perfecto, ¿no? Luego conocía todos los grupos religiosos, fariseos, esenios, celotes, bla, 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 todos. Conocía bien la situación política, de tal modo que llegó incluso a confrontarse frontalmente, ¿no? Claro, eso nos habla de... Jesús hablaba todos los idiomas, entre comillas, ¿no? Claro, si nosotros somos seguidores de Jesús, pues también tendremos que seguirlo en todo. Y eso también, ¿no? Claro. Pues sí. Donde sea. Pues claro sí, Óscar. Mira, para ir cerrando, ¿vale? Te vamos a poner un reto. A ver, vamos a ponernos en modo desafío de comunicación total, ¿eh? A ver. Imagínate que tienes delante a un chaval de 16 años que no ha pisado una iglesia en su vida y que piensa que Jesús es pues como un nombre que ve en los memes o en las camisetas escrito. Imagina que tienes que explicarle quién es, pues eso, a un chico de 16 años, pero ahí viene el reto, sin usar ninguna palabra de la iglesia, ni salvación, ni pecado, ni gracia, ni evangelio. ¡Hala! ¿Cómo lo explicarías? Bueno, primero que yo creo que muchas de esas palabras ni gente que está dentro de la iglesia la entiende, pero bueno, eso ya sería otro tema. Tienes razón. Pero bueno, a un chaval que no haya pisado una iglesia, yo le diría, Jesús es la persona que es capaz de cambiar tu vida si le dejas.
Es verdad que en esa definición podría entrar mucha gente, no solo Jesús, en la vida de una persona, ¿no? Personas que nos cambian la vida cuando entran, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que la transformación que hace Jesús en nuestra vida cuando entra del todo, te hace ver la vida, el mundo, a ti mismo, de una manera totalmente distinta, ¿no? Es como el cambio de visión total. Y eso yo creo que todo el mundo podría entenderlo. O sea, decir que Jesús es aquella persona que te hará ver el mundo de una manera totalmente nueva, que encontrarás en la realidad que aparentemente es gris toda la gama de colores que ella atesora, eso no lo hace otra persona. Eso no lo hace otra persona. Eso lo hace solo Jesús de Nazaret. Pero claro, para eso hay que dejarse tocar. Luego él pues actúa como quiere, ¿no? Y a veces toca el corazón de las personas que aparentemente son más anti o son más alejadas o tienen más corazas, ¿no? Bueno, ahí están los milagros que todavía se siguen viendo, ¿no? Pero sí, yo apelaría a esa experiencia, que cualquier persona, independientemente de lo que conozca la Iglesia, podría sentirse identificada. Ujú. La última. Esta parece ser que va a ser la última, ¿ves? Que es la pregunta del millón. La que conecta su sígueme con nuestra vida real. Un joven quiere seguir a Jesús, pero no quiere que le vean como un bicho raro en su grupo de amigos o que piense que va de santo. La pregunta es, ¿cómo podemos seguir a Jesús hoy en día sin dejar de ser quienes somos realmente y sin que la gente piense que somos raros, mojigatos o que hemos perdido la cabeza? Pues yo volvería un poco a lo que decía antes de la autenticidad. O sea, que algo esté mejor visto que otro es al final un constructo social. Bueno, ciertas cosas. Entonces, si yo el modo de hablar de mi práctica religiosa es a escondidas y con vergüenza, evidentemente voy a generar ese cliché de algo así como rancio, raro, mojigato. Si yo hablo de fe con la misma alegría que a mí me llena hablar de cuando voy a comer con mis amigos, pues ya está. Porque lo que da veracidad al testimonio y lo que genera la sensación en quien recibe el mensaje es cómo yo lo cuento. Si lo cuento tapadillo o con vergüenza, pues generaré una cosa. Ya está. Si yo voy a un sitio, no, soy Óscar, no, yo estudio, bueno, cosas de Dios, nada. Yo soy Óscar Cala y soy cura. Y jesuita, en fin. Y eso es a mí lo que me llena la vida. Ante eso, o sea, tú piensas lo que quieras, pero no va a parecer mojigato. Luego ya, a lo mejor en tu cabeza pensará que estoy loco, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando una cosa se comparte con la verdad con la que se vive, no será visto como mojigato. Porque ¿qué diferencia hay en que te guste la fotografía o que los viernes por la tarde te dediques a limpiar la plata del paso que vas a sacar el año que viene? Es verdad, ¿eh? Óscar, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta conversación tan reveladora. Ha sido fascinante explorar a Jesús no solo como una figura histórica y quizá más impactante influencer de la historia. Nos quedamos con muchas ideas potentes. La diferencia entre un sígueme y un follower, la autenticidad como el verdadero mensaje viral y el desafío de hablar de fe con un vocabulario más cercano a la vida real. Y a ti, que nos has escuchado, te lanzo la pregunta que creo que resume todo lo que hemos hablado hoy. Si Jesús fuera tu seguidor en redes, ¿qué crees que le gustaría de lo que publicas? Piénsalo.